La lluvia caía en cortinas plateadas sobre las calles empedradas de la ciudad, el aire cargado con el aroma húmedo del asfalto y el leve dulzor de las flores aplastadas bajo los pasos apresurados. En un callejón estrecho, donde la luz de un farol parpadeaba como un corazón moribundo, estaba Clara, con su vestido raído pegado a la piel por el aguacero. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por la carta arrugada que sostenía. Las palabras, escritas con tinta negra, se difuminaban bajo las gotas, pero ella las había memorizado. Encuéntrame en el café de la plaza al atardecer. No confíes en nadie más. Clara, de 35 años, tenía el tipo de belleza que nadie notaba a primera vista. Sus ojos castaños, grandes y llenos de historias no contadas, se escondían tras mechones de cabello oscuro que caían desordenados sobre su rostro. Había aprendido a pasar desapercibida, a moverse como una sombra en un mundo que siempre parecía juzgarla. Había sido camarera, costurera, incluso había limpiado casas para sobrevivir, pero siempre con un nudo en el pecho, un anhelo que no sabía nombrar. Hasta ese día, cuando él apareció, el café de la plaza estaba abarrotado, con el aroma cálido de los granos recién molidos mezclándose con el murmullo de las conversaciones. Clara dudó en la puerta, sus botas gastadas dejando charcos en el suelo de madera. Entonces lo vio. Diego. Estaba sentado en una esquina, con un traje impecable que parecía gritar riqueza, pero sus ojos eran un torbellino de secretos. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo se detuvo. Él se levantó, y al acercarse, sus dedos rozaron los de ella al ofrecerle una silla. Fue un toque fugaz, pero suficiente para que un calor inesperado le subiera por el brazo. «Tú debes ser, Clara», dijo él, con una voz profunda que parecía acariciar cada sílaba de su nombre. Ella asintió, incapaz de hablar. Había algo en él, una mezcla de arrogancia y vulnerabilidad, que la desarmaba. Diego era el tipo de hombre que podía tener a cualquiera, y sin embargo, estaba allí, mirándola como si ella fuera la única persona en la sala. Pero Clara no era ingenua. Había aprendido a desconfiar de los hombres que prometían demasiado con una sonrisa. Y aún así, cuando él le habló de un trato, una boda falsa, una apuesta absurda para engañar a su familia, ella no pudo decir que no. No porque quisiera el dinero que él ofrecía, sino porque, en el fondo, quería creer que alguien como él podía verla de verdad. La noche avanzaba, y entre sorbos de café amargo, Diego le contó una historia a medias. Habló de una herencia, de una familia que lo había traicionado, de una apuesta que debía ganar para recuperar lo que era suyo. Pero había algo que no decía, algo que flotaba en el aire como el eco de una campana rota. Clara lo sintió en la forma en que él evitaba mirarla a los ojos cuando mencionó a su madre, una mujer que, según él, nunca aprobaría a alguien como tú. Esas palabras la hirieron, pero no tanto como la chispa de dolor que vio en el rostro de Diego al pronunciarlas. Cuando salieron del café, la lluvia había cesado, dejando un cielo estrellado que parecía demasiado hermoso para ser real. Diego se acercó, su aliento cálido rozando la mejilla de Clara mientras le ajustaba el abrigo. Por un instante, ella pensó que él la besaría. Sus labios estaban tan cerca, su mirada tan intensa, que el corazón de Clara latió con una fuerza que no reconocía. Pero él se detuvo, retrocedió y murmuró algo sobre mantener las cosas claras. Clara sintió una punzada en el pecho, no solo por el casi beso, sino por el secreto que él claramente escondía. De vuelta en su pequeño apartamento, con el olor a humedad y café aún pegado a su ropa, Clara abrió la carta de nuevo. La había encontrado esa mañana, deslizada bajo su puerta, sin remitente. Las palabras finales, casi borradas por la lluvia, decían: «No te cases con él. No sabes quién es.
Su corazón se aceleró. ¿Quién había escrito eso? ¿Y por qué? A pesar de la advertencia, ¿sentía que ya estaba cayendo por Diego? Esa noche, mientras el viento silbaba contra las ventanas rotas de su apartamento, Clara tomó una decisión. Aceptaría la propuesta de Diego, no por la apuesta, no por el dinero, sino para descubrir la verdad, porque algo en su alma le decía que ese hombre, con sus secretos y su mirada rota, podía ser su salvación o su ruina. Si estás tan intrigado como yo con su secreto, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. El amanecer pintaba el cielo de un rosa pálido, pero en el pequeño apartamento de Clara, el aire seguía cargado con el aroma húmedo de la noche anterior. La carta anónima descansaba sobre la mesa, sus bordes arrugados como si fueran testigos de su inquietud. Clara apenas había dormido, con la mente atrapada en la mirada de Diego, en ese casi beso que aún le quemaba la piel, y en las palabras que la advertían contra él. No sabes quién es. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, los rasgos afilados, la sombra de una barba incipiente, y esos ojos que parecían guardar un océano de promesas rotas. Se levantó, el suelo frío bajo sus pies descalzos, y se preparó un café tan amargo como sus pensamientos. Mientras el vapor subía desde la taza, sus dedos rozaron un pequeño relicario que siempre llevaba colgado al cuello. Era de su madre, una joya sencilla, con un grabado borroso que apenas se distinguía, un corazón entrelazado con una rosa. Clara no sabía por qué lo conservaba. Su madre había muerto cuando ella era niña, dejándola con más preguntas que recuerdos. Pero ese relicario era su ancla, un recordatorio de que alguna vez había sido amada, aunque el mundo se empeñara en hacérselo olvidar. El timbre de la puerta la arrancó de sus pensamientos. Era Diego, con una expresión que mezclaba urgencia y algo más, algo que Clara no podía descifrar. Llevaba una gabardina oscura, empapada por una llovizna que había comenzado de nuevo, y el aroma a cuero mojado llenó la habitación cuando entró. Clara, tenemos que hablar, dijo, su voz más grave de lo que recordaba. Sus manos se movieron inquietas, como si quisieran tocarla pero no se atrevieran. Ayer no fui del todo honesto. El corazón de Clara dio un vuelco. Señaló la carta sobre la mesa, sus ojos fijos en él. ¿Esto tiene que ver contigo?, preguntó, tratando de mantener la voz firme, aunque un temblor la traicionó. Alguien me advirtió que no me case contigo. Diego, ¿qué estás escondiendo? Él se acercó, y por un instante, Clara pensó que la abrazaría. Sus manos se detuvieron a centímetros de las de ella, y el espacio entre ellos vibró con una tensión que le robó el aliento. Diego bajó la mirada, como si las palabras le pesaran demasiado. No es lo que piensas, murmuró. La apuesta no es solo por dinero. Mi familia, ellos, me quieren fuera. Si no me caso, pierdo todo. La empresa, mi hogar, mi nombre. Pero no quería arrastrarte a esto sin que lo entendieras. Clara frunció el ceño, su mente dando vueltas. Había sinceridad en su voz, pero también omisiones. Cada palabra era una verdad a medias, y eso la enfurecía tanto como la atraía. «Entonces, ¿por qué yo?», preguntó, cruzando los brazos para protegerse, no de él, sino de lo que sentía cuando estaba tan cerca. ¿Por qué una desconocida, una mendiga fea, como diría tu mundo? Diego dio un paso hacia ella, y esta vez sus dedos rozaron su mejilla, un toque tan leve que fue como si el viento la hubiera acariciado. No eres ninguna de esas cosas, dijo, y su voz se quebró, como si estuviera confesando algo que ni él mismo entendía. Te elegí porque, cuando te vi, sentí que eras real, no como ellos, no como mi familia, que solo sabe mentir. Clara quiso creerle, quiso hundirse en esas palabras,
pero la carta seguía allí, como un cuchillo entre ambos. Antes de que pudiera responder, un ruido en la calle los interrumpió. El crujido de neumáticos sobre el pavimento mojado, seguido de un portazo. Diego se tensó, mirando hacia la ventana con una expresión que Clara no había visto antes. Miedo. «Espera aquí», dijo, y salió tan rápido que no le dio tiempo a protestar. Clara corrió a la ventana, apartando la cortina raída. Un coche negro estaba estacionado en la calle, y una figura alta, envuelta en un abrigo elegante, hablaba con Diego bajo la lluvia. No podía escucharlos, pero la postura de Diego era rígida, sus manos apretadas en puños. La figura, una mujer, le entregó algo, un sobre idéntico al que Clara había recibido. Cuando Diego lo abrió, su rostro palideció, y por un instante, sus ojos buscaron los de Clara, a través de la ventana. Había dolor en esa mirada, y algo más, culpa. Cuando Diego volvió, el sobre estaba escondido en su chaqueta, pero Clara no era tonta. ¿Quién era ella?, preguntó, su voz afilada como el filo de un cuchillo. «Y no me mientas, Diego, no esta vez». Él dudó, y ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Finalmente, habló, su voz baja, casi un susurro. «Mi hermana Elena. Ella no quiere que esto ocurra. Pero no es lo que piensas, Clara. Te lo juro». Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Su hermana? ¿Por qué una hermana enviaría una carta anónima? ¿Y por qué Diego parecía tan destrozado al hablar de ella? Antes de que pudiera presionarlo, él se acercó de nuevo, esta vez tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «Confía en mí», Clara susurró, sus labios a un suspiro de los suyos. «Solo un poco más, por favor». Ella quería gritarle, exigirle la verdad, pero sus ojos la atraparon. Eran un abismo, y ella estaba cayendo. Por un instante, pensó que él la besaría, que todo se desmoronaría en ese momento. Pero Diego retrocedió, como si una fuerza invisible lo detuviera, y salió sin decir más, dejando a Clara con el relicario apretado en la mano y un corazón que latía con furia. Sola de nuevo, Clara abrió el relicario. Dentro, una foto antigua, apenas visible, mostraba a una mujer que no era su madre. Era joven, elegante, con los mismos ojos de Diego. Su mente dio un vuelco. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué tenía que ver con el hombre que estaba a punto de cambiar su vida? El aire en el apartamento de Clara olía a café rancio y a la humedad que se colaba por las grietas de las paredes. El relicario seguía en su mano la foto de la mujer desconocida, quemándole los dedos como si guardara un secreto vivo. Los ojos de aquella mujer, idénticos a los de Diego, la perseguían, susurrándole preguntas que no podía responder. Había pasado la noche en vela, dando vueltas en la cama, con el eco de las palabras de Diego resonando en su cabeza. «Confía en mí, Clara. Solo un poco más». Pero la confianza era un lujo que Clara no podía permitirse, no después de una vida de promesas rotas. El sol apenas asomaba cuando alguien llamó a su puerta, un golpe seco que la hizo sobresaltarse. No era Diego esta vez. Era Sofía, su amiga de siempre, la única persona que nunca la había juzgado por sus ropas gastadas o sus sueños imposibles. Sofía entró como un torbellino, con su cabello rizado desordenado y los ojos brillando de indignación. En sus manos traía un periódico local, arrugado como si lo hubiera apretado con furia. «¿Has visto esto?», dijo, arrojando el periódico sobre la mesa. El titular gritaba en letras negras: «El heredero de los Montenegro se casa por una apuesta». Debajo, una foto borrosa de Diego, con su sonrisa arrogante, y una mención vaga a una desconocida de origen humilde. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Es verdad, Clara?», preguntó Sofía, su voz temblando entre la preocupación y la rabia. «¿Te metiste con Diego Montenegro
¿Por una apuesta? Ese hombre es un tiburón. Su familia tiene media ciudad en el bolsillo. Clara quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Leyó el artículo, cada línea como una puñalada. Hablaba de Diego como el heredero de un imperio inmobiliario, un hombre que jugaba con fortunas y corazones por igual. La desconocida ella era descrita como una oportunista, alguien que había atrapado a Diego por lástima o por cálculo. Pero lo que más le dolió fue una frase al final. Fuentes cercanas aseguran que la boda es una farsa para desviar la atención de un escándalo mayor. ¿Qué escándalo?, murmuró Clara, más para sí misma que para Sofía. Sofía se acercó, su mano cálida, sobre el hombro de Clara. No lo sé, pero esto apesta. Y esa hermana suya, Elena, ella es la peor. La vi una vez en un evento, Clara. Es como una serpiente con tacones, fría, elegante y capaz de destruir a cualquiera que se cruce en su camino. El nombre de Elena encendió una chispa en la mente de Clara. La mujer del coche, la del sobre idéntico al que ella había recibido. ¿Era ella la autora de la carta anónima? ¿Y por qué estaba tan empeñada en detener la boda? Clara apretó el relicario, sintiendo su peso como una advertencia. No tuvo tiempo de pensar más. Un mensaje llegó a su teléfono, un número desconocido. Reúnete conmigo en la Plaza del Reloj a las 3. Ven sola. El corazón de Clara dio un vuelco. Era una trampa. Lo sabía, pero también era su única pista. Guardó el relicario en su bolsillo y contra el consejo de Sofía se dirigió a la plaza. La Plaza del Reloj era un hervidero de vida. Vendedores ambulantes gritando, niños corriendo entre charcos y el aroma de castañas asadas flotando en el aire. Clara se quedó bajo el viejo reloj de la torre, su sombra alargándose sobre las losas húmedas. Entonces la vio. Elena Montenegro, alta y elegante, con un vestido negro que parecía absorber la luz del sol. Su sonrisa era afilada, como si estuviera tallada en cristal. Clara, ¿verdad?, dijo Elena, su voz suave pero cargada de veneno. No esperaba que fueras tan sencilla. Clara enderezó la espalda, negándose a dejarse intimidar. ¿Qué quieres? ¿Fuiste tú quien envió la carta? Elena soltó una risa corta, como el chasquido de una copa rompiéndose. ¿La carta? Oh, querida, no necesito esconderme tras papelitos anónimos. Pero sí quiero que sepas algo. Diego no es quien crees. Esa apuesta no es solo un juego. Si te casas con él, no solo destruirás tu vida, sino la de todos los que te rodean. Clara sintió un escalofrío, no por el viento que soplaba entre los edificios, sino por la certeza en los ojos de Elena. Había algo más, algo que Diego no le había contado. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Clara, su voz firme a pesar del nudo en su pecho. Si tanto odias a Diego, ¿por qué no vas tras él? Elena se acercó, su perfume caro envolviéndola como una nube. Porque tú eres la pieza que no encaja, Clara. Una chica como tú, con nada que ofrecer, no pertenece a nuestro mundo. Y si sigues con esto, descubrirás cosas que desearías no saber. Antes de que Clara pudiera responder, Elena dejó caer algo a sus pies. Una fotografía antigua, idéntica a la del relicario, pero más nítida. Mostraba a la misma mujer, joven y sonriente, con un hombre a su lado. Un hombre que Clara reconoció al instante, el padre de Diego, según las fotos que había visto en el periódico. Pero lo que hizo que su corazón se detuviera fue el texto escrito en el reverso. Amor eterno, 1985. Clara levantó la vista, pero Elena ya se alejaba, su figura desapareciendo entre la multitud. La plaza seguía vibrando a su alrededor, pero para Clara el mundo se había silenciado. La fotografía temblaba en sus manos. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué su rostro estaba en el relicario de su madre?
La verdad comenzaba a deslizarse como arena entre sus dedos, y Diego, el hombre que la hacía sentir viva, estaba en el centro de todo. Esa noche, sola en su apartamento, Clara supo que no podía seguir ignorando las señales. Diego no era solo un hombre con secretos, era una tormenta a punto de estallar, y ella, quisiera o no, ya estaba atrapada en su centro. El viento soplaba frío esa noche, colándose por las rendijas de las ventanas de Clara y trayendo consigo el aroma salado del río que cruzaba la ciudad. La fotografía que Elena le había dado seguía sobre la mesa, junto al relicario abierto, ambos objetos mirándola como si tuvieran vida propia. Clara no podía apartar los ojos de la mujer de la foto, con su sonrisa radiante, y esos ojos que parecían gritarle una verdad que aún no entendía. Amor eterno, 1985. Las palabras se repetían en su mente, un eco que le apretaba el pecho. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué tenía que ver con su madre, con Diego, con ella? No había visto a Diego desde la mañana anterior, cuando él salió de su apartamento con el sobre misterioso y una promesa vacía de explicaciones. Había intentado llamarlo, pero su teléfono estaba apagado, y cada hora de silencio alimentaba la duda que crecía como una enredadera en su corazón. Clara sabía que debía confrontarlo, pero primero necesitaba respuestas, y esas respuestas, intuía, estaban en la única persona que siempre había estado allí, Sofía. Sofía vivía en un pequeño taller al otro lado de la ciudad, un lugar lleno de telas coloridas y el zumbido constante de una máquina de coser. Cuando Clara llegó, el olor a hilo y cera de velas la envolvió, trayendo recuerdos de tardes más simples, cuando ambas soñaban con vidas que parecían imposibles. Sofía estaba inclinada sobre una mesa, cortando un trozo de lino, pero al ver la expresión de Clara, dejó todo y la abrazó. «¿Qué te pasa?», preguntó Sofía, sus ojos oscuros buscando los de Clara con preocupación. «Pareces un fantasma». Clara sacó la fotografía y el relicario, colocándolos frente a Sofía. Le contó todo: la carta anónima, el encuentro con Elena, la conexión inexplicable entre la mujer de la foto y el padre de Diego. Sofía escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. «Clara, esto no me gusta», dijo finalmente, su voz baja pero firme. «Los Montenegro son una familia podrida. Todo el mundo sabe que su fortuna está manchada. Rumores de negocios turbios, desapariciones y ahora esto. ¿Una foto de hace 40 años? Esto no es casualidad». Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Crees que mi madre estaba involucrada con ellos?». Sofía tomó la fotografía, estudiándola con cuidado. «No lo sé, pero tu madre siempre fue un misterio. Nunca hablaba de su pasado, ¿verdad? Y ese relicario, siempre dijiste que era lo único que te dejó. Tal vez no era solo un recuerdo, Clara. Tal vez era una pista». Antes de que Clara pudiera responder, un golpe en la puerta las hizo saltar. Era un mensajero, un chico joven con la cara cubierta de pecas, que entregó un sobresellado con cera negra. El sello tenía una rosa entrelazada con un corazón, idéntico al grabado del relicario. Clara lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano, con una caligrafía elegante pero apresurada. «Clara, si quieres la verdad, ven a la mansión Montenegro esta noche. Solo tú. No confíes en Diego. No confíes en nadie. Un amigo». Sofía intentó detenerla, pero Clara ya había tomado una decisión. La mansión Montenegro estaba a las afueras de la ciudad, un monstruo de piedra y cristal que parecía observar el mundo con desdén. Cuando llegó, la lluvia había vuelto, golpeando los ventanales como si quisiera entrar. Un mayordomo la guió por pasillos interminables, llenos de retratos que parecían juzgarla. Finalmente, la dejaron en una biblioteca, donde el olor a cuero viejo y papel antiguo era casi sofocante. Allí estaba Elena, sentada junto a una chimenea crepitante,
con un vaso de vino tinto en la mano. Pero no estaba sola. Un hombre mayor, de cabello blanco y ojos fríos como el acero, estaba a su lado. Clara lo reconoció al instante. Era Rafael Montenegro, el patriarca de la familia, el padre de Diego. «Clara, qué gusto conocerte», dijo Rafael, su voz melosa, pero cargada de amenaza. «Siéntate. Tenemos mucho de qué hablar». Clara se quedó de pie, apretando el relicario en su bolsillo. «¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quieren de mí?» Elena sonrió, pero fue Rafael quien habló. «Tu madre, Clara. Ella fue un problema para nosotros hace muchos años. Una mujer que pensó que podía meterse en nuestra familia y salir ilesa. Pero no lo hizo, ¿verdad?» Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué saben de mi madre?», preguntó, su voz temblando de rabia y miedo. Rafael se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando bajo la luz del fuego. «Tu madre era una Montenegro, hija ilegítima de mi padre. Tu existencia, Clara, es un error que nunca debimos permitir». El mundo de Clara se derrumbó. Hija ilegítima. Una Montenegro. Las palabras eran un veneno que se filtraba en su sangre. Antes de que pudiera procesarlo, Elena dejó caer otra bomba. «Y Diego lo sabía», dijo, su voz afilada. «Por eso te eligió. No por amor, no por una apuesta tonta. Te eligió para mantenerte cerca, para controlarte, porque si la verdad sale a la luz, pierde todo». Clara negó con la cabeza, las lágrimas quemándole los ojos. No, Diego no haría eso. Pero las palabras murieron en su boca, porque en ese momento la puerta de la biblioteca se abrió, y allí estaba Diego, su rostro pálido, sus ojos llenos de un dolor que confirmaba lo peor. Había escuchado todo, y no lo negó. El fuego crepitaba, pero para Clara, el mundo se había congelado. Diego, el hombre que la hacía sentir viva, el hombre por el que estaba dispuesta a arriesgarlo todo, ¿la había traicionado? La verdad era una daga, y estaba a punto de cortarla en dos. La biblioteca de la mansión Montenegro parecía tragarse la luz, con sus paredes de madera oscura, y el crepitar del fuego como único sonido rompiendo el silencio. Clara sentía el peso de las miradas de Rafael y Elena sobre ella, pero sus ojos estaban fijos en Diego, que seguía en la puerta, inmóvil, como si el mundo entero lo hubiera traicionado a él también. Su rostro, normalmente tan seguro, estaba destrozado, los labios apretados en una línea que gritaba culpa. Clara quiso correr hacia él, exigirle que negara las palabras de su padre, que le dijera que todo era una mentira, pero sus pies no se movieron. El relicario en su bolsillo ardía contra su piel, un recordatorio de que su propia historia, su propia sangre, también era parte de este juego cruel. Clara. Empezó Diego, dando un paso hacia ella, pero Elena lo interrumpió con una risa fría. «No te molestes», hermano dijo, girando el vino en su copa como si estuviera celebrando. «Ya lo sabe todo, o al menos lo suficiente para entender que nunca fuiste su héroe». Clara apretó los puños, las uñas clavándose en sus palmas. «¿Es verdad, Diego?», preguntó, su voz apenas un susurro, pero cargada de una furia que apenas podía contener. «¿Sabías quién era yo? ¿Me usaste para... qué? ¿Para proteger tu herencia?». Diego abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos, esos ojos que la habían atrapado desde el primer día, estaban llenos de un dolor que parecía genuino, pero Clara ya no sabía en qué creer. Rafael se levantó, su presencia llenando la habitación como una sombra. «Suficiente drama», dijo, su voz cortante. «Clara, te haremos una oferta. Desaparece. Toma el dinero que te ofrecimos y olvídate de esta boda. Si no, lo que le pasó a tu madre... bueno, digamos que la historia podría repetirse». La amenaza fue como un puñetazo en el estómago.
Clara sintió que le faltaba el aire, pero no iba a dejar que la vieran derrumbarse. Sin decir una palabra, giró sobre sus talones y salió de la biblioteca, ignorando la voz de Diego que la llamaba. Corrió por los pasillos, el eco de sus pasos resonando como un tambor. Cuando llegó al exterior, la lluvia la recibió como una vieja amiga, empapándola mientras corría hacia la ciudad, hacia cualquier lugar que no oliera a traición. Pasaron días. Clara se encerró en su apartamento, las cortinas cerradas, el mundo reducido al zumbido del refrigerador y al aroma rancio de café olvidado. Sofía intentó hablar con ella, pero Clara no podía enfrentar a nadie. No podía enfrentar la verdad, que era una Montenegro, que su madre había sido parte de esa familia venenosa, y que Diego, el hombre que había despertado algo en su corazón, la había usado como una pieza en su tablero. Pero una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, alguien llamó a su puerta. Clara dudó, el miedo y la esperanza luchando en su pecho. Cuando abrió, allí estaba Diego, pero no era el Diego que conocía. Su cabello estaba desordenado, sus ojos inyectados de sangre, y llevaba una chaqueta raída que no encajaba con el hombre elegante que había conocido. Parecía roto. «No soy quien crees», dijo, su voz áspera, como si hubiera estado gritando durante días. «No soy Diego Montenegro». Clara lo miró, atónita. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, retrocediendo un paso, su mano apretando el marco de la puerta. Él entró, el olor a lluvia y desesperación siguiéndolo. «Mi nombre es Daniel. Diego Montenegro murió hace un año. Yo soy su hermano gemelo. La familia me mantuvo oculto, Clara. Me usaron para reemplazarlo, para mantener la fachada de la herencia. Pero cuando te conocí, todo cambió». Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Un hermano gemelo? ¿Diego muerto? Era demasiado, pero los ojos de Daniel o Diego, o quien fuera, eran los mismos que la habían atrapado en el café. Había verdad en ellos, o al menos una verdad que quería creer. «Entonces, ¿por qué no me lo dijiste?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Por qué me dejaste enamorarme de una mentira?». Daniel dio un paso hacia ella, y esta vez, cuando sus dedos rozaron su brazo, Clara no retrocedió. El contacto fue eléctrico, un recordatorio de todo lo que habían compartido, de todo lo que aún quemaba entre ellos. «Porque no quería perderte», susurró él. «Cuando te vi, supe que eras diferente, pero mi familia, ellos saben quién eres, Clara, y te quieren fuera. No solo por la herencia, sino porque tu madre sabía algo que podía destruirlos». Clara lo miró, su corazón dividido entre la rabia y el deseo. Quería odiarlo, pero su cuerpo traicionaba su mente. Cuando Daniel se acercó aún más, sus labios a un suspiro de los suyos, ella sintió el calor de su aliento, el latido de su propio corazón resonando en sus oídos. Pero antes de que pudieran cruzar esa línea, un ruido los interrumpió, el chirrido de neumáticos en la calle, seguido de pasos rápidos. «Clara, vámonos», gritó Daniel, tomándola de la mano y arrastrándola hacia la puerta trasera. Corrieron bajo la lluvia, el mundo un borrón de luces y sombras. Clara no sabía si estaba huyendo de la familia Montenegro, de la verdad o de sí misma. Pero cuando Daniel la miró, con el agua corriendo por su rostro y una determinación feroz en sus ojos, supo que no podía dejarlo. No aún. Se detuvieron en un callejón, jadeando, el sonido de la lluvia ahogando todo lo demás. Daniel la atrajo hacia él, sus manos temblando mientras tomaban su rostro. «Clara, te juro que te contaré todo, pero ahora tenemos que sobrevivir». Antes de que ella pudiera responder, una figura emergió de las sombras, un hombre con una cicatriz cruzándole la mejilla. Daniel Montenegro dijo, su voz fría como el acero: «Tu familia quiere verte, y a ella también». Clara sintió el pánico apretarle el pecho. ¿Sobrevivir?
¿A qué? La verdad estaba a punto de alcanzarla, y no estaba segura de estar lista para enfrentarla. La lluvia seguía cayendo como un telón de fondo implacable. El sonido de las gotas golpeando el pavimento mezclándose con los latidos acelerados del corazón de Clara. El callejón era un laberinto de sombras, el aire cargado con el olor a metal mojado y basura olvidada. Frente a ella y Daniel, el hombre con la cicatriz avanzaba lentamente, su silueta recortada contra la luz parpadeante de un farol. En su mano brillaba algo afilado, un cuchillo que reflejaba la lluvia como si tuviera vida propia. Clara apretó la mano de Daniel, su piel fría contra la de ella, y sintió el pulso de él, rápido, pero firme. ¿Quién eres?, preguntó Clara, su voz temblando pero cargada de desafío. No iba a dejar que el miedo la paralizara, no después de todo lo que había descubierto. El hombre sonrió, una mueca que no llegaba a sus ojos. Alguien que limpia los desastres de los Montenegro, dijo, su voz rasposa como grava. Y tú, Clara, eres un desastre que no debimos dejar crecer. Daniel se puso delante de ella, su cuerpo tenso como un resorte. No la toques, Marcos gruñó, su voz llena de una furia que Clara no había oído antes. Esto es entre tú y yo. Marcos soltó una risa seca, levantando el cuchillo. Tú no eres más que una sombra, Daniel, un reemplazo barato para el verdadero Diego. Pero ella es la clave. Y tu querida hermana Elena me paga muy bien para asegurarme de que no hagas algo estúpido. Clara sintió que el mundo se tambaleaba. Elena, siempre Elena, la mujer que había orquestado cada puñalada en su corazón desde el principio. Pero antes de que pudiera procesarlo, Daniel actuó. Con un movimiento rápido, empujó a Clara detrás de un contenedor y se lanzó contra Marcos. Los dos hombres cayeron al suelo. Un torbellino de puños y metal bajo la lluvia. Clara gritó, buscando algo, cualquier cosa, para ayudar. Sus manos encontraron un trozo de tubería oxidada y sin pensarlo corrió hacia ellos. El golpe resonó en el callejón, un clan que cortó el aire. Marcos cayó, aturdido, el cuchillo resbalando de su mano. Daniel se levantó, jadeando, con sangre corriendo por un corte en su mejilla. Sus ojos buscaron los de Clara, y por un instante, bajo la lluvia, no había mentiras, no había Montenegro, solo ellos dos. Tenemos que irnos, dijo Daniel, tomando su mano de nuevo. No estamos seguros aquí. Corrieron hasta un viejo almacén abandonado, el único refugio que encontraron. Dentro, el aire olía a polvo y madera podrida, pero al menos estaba seco. Clara se dejó caer contra una pared, el corazón todavía acelerado, el tubo aún en su mano como si temiera soltarlo. Daniel se acercó, arrodillándose frente a ella. Sus dedos rozaron el corte en su propia mejilla, luego el brazo de Clara, donde un rasguño sangraba ligeramente. «Estás herida», murmuró, su voz suave, llena de una ternura que contrastaba con la violencia de minutos antes. «No es nada», respondió Clara, pero no apartó la mirada. Sus ojos se encontraron, y por un momento el mundo se redujo al espacio entre ellos. Daniel levantó una mano, limpiando una gota de lluvia de la mejilla de Clara. El roce fue como un incendio, y ella sintió que su respiración se detenía. Él se acercó, sus labios tan cerca que podía sentir su calor, pero de nuevo, algo los detuvo. No era el peligro, no era la lluvia, era la verdad, todavía colgando entre ellos como un fantasma. «Clara, necesito que sepas todo», dijo Daniel, su voz temblando. «Tu madre, ella no solo era una Montenegro, era la heredera legítima. Mi padre, Rafael, la desterró cuando se enamoró de un hombre que no aprobaban. Ese hombre era tu padre. Y cuando ella se negó a renunciar a él, la destruyeron, la hicieron desaparecer». Clara sintió que las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. «¿La mataron?», preguntó.
apenas capaz de pronunciar las palabras. Daniel asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Y yo no lo sabía hasta que te conocí. Elena me obligó a tomar el lugar de Diego, a fingir que era él, para mantener el control de la herencia. Pero cuando te vi, Clara, supe que no podía seguir siendo su peón, no si eso significaba perderte. Clara quiso gritar, quiso golpearlo, pero también quiso abrazarlo. Todo era demasiado. Su madre, su sangre, la traición de una familia que nunca la quiso. Y aún así, allí estaba Daniel, con sus cicatrices y sus secretos, ofreciéndole la única verdad que importaba. Él la amaba, o al menos eso quería creer. Antes de que pudiera responder, un ruido los interrumpió, pasos rápidos y decididos, resonando en la entrada del almacén. Clara se puso de pie, el tubo apretado en su mano. Pero no era Marcos, ni Elena. Era Sofía, empapada, con los ojos abiertos de terror. ¡Clara!, gritó corriendo hacia ella. Encontré algo, una grabación, en la casa de mi tía. Es de tu madre y de Rafael. Dice que él planeó todo, que la traicionó. Pero hay más. Elena no solo quiere la herencia, quiere algo que tu madre escondió, algo que está en el relicario. Clara tocó el relicario, su corazón latiendo con fuerza. Pero antes de que pudiera procesar las palabras de Sofía, un disparo atravesó el aire. Sofía gritó, cayendo al suelo, una mancha roja extendiéndose por su blusa. Clara se arrojó junto a ella, sus manos temblando, mientras intentaba detener la sangre. «No, Sofía, no», sollozó, mientras Daniel corría hacia la entrada, buscando al atacante. Pero no había nadie, solo la lluvia y el eco del disparo. Sofía, con la voz débil, apretó la mano de Clara. «El relicario, ábrelo, hay una llave», susurró, antes de cerrar los ojos. Clara sintió que el mundo se rompía. Sofía, su amiga, su ancla, estaba muriendo por culpa de los Montenegro, y Daniel, el hombre que amaba, estaba en el centro de todo. Miró el relicario, su superficie gastada brillando bajo la luz tenue. ¿Qué escondía? ¿Y valdría la pena el precio que estaban pagando? Daniel volvió, su rostro pálido. «Clara, tenemos que movernos. Ahora». Pero Clara no lo escuchó. Estaba rota, furiosa y lista para enfrentar a Elena, a Rafael, a quien fuera necesario. Porque si el amor era vulnerabilidad, como había aprendido, entonces también era una fuerza. Y ella no iba a dejar que los Montenegro ganaran. La lluvia había cesado, pero el aire en el almacén seguía pesado, impregnado del olor a sangre y madera húmeda. Clara estaba arrodillada junto a Sofía, sus manos temblando mientras presionaba la tela de su chaqueta contra la herida de su amiga. Los ojos de Sofía estaban cerrados, su respiración débil, un hilo frágil que aún la ataba a la vida. Daniel, a su lado, buscaba desesperadamente una señal en la oscuridad del almacén, pero el atacante había desaparecido, dejando solo el eco del disparo y un silencio que cortaba como un cuchillo. «Sofía, quédate conmigo», suplicó Clara, su voz rota por el llanto. Sus dedos encontraron el relicario en su bolsillo, y las palabras de su amiga resonaron en su mente. «Hay una llave». Con manos temblorosas, abrió el relicario, arrancando la foto antigua para revelar un compartimento oculto. Dentro, una pequeña llave de bronce brillaba bajo la luz tenue, grabada con el mismo símbolo de la rosa y el corazón. Clara no sabía qué abría, pero sintió que era la respuesta a todo. Daniel se arrodilló junto a ella, su rostro desencajado. «Clara, tenemos que llevarla a un hospital. Ahora». Ella asintió,
pero sus ojos estaban llenos de una furia que no había sentido antes. Los Montenegro no solo le habían robado su pasado, sino que ahora amenazaban a las personas que amaba. No iba a dejar que se salieran con la suya. Con la ayuda de Daniel, levantaron a Sofía y la llevaron al coche destartalado de él, estacionado a unas calles de distancia. El trayecto al hospital fue un borrón de luces y sirenas, el aroma metálico de la sangre mezclándose con el sudor y el miedo. En el hospital, mientras los médicos se llevaban a Sofía, Clara se quedó en la sala de espera, aferrando la llave como si fuera lo único que la mantenía en pie. Daniel se sentó a su lado, su mano rozando la de ella, pero Clara la apartó. «No puedo confiar en ti», Daniel dijo, su voz fría a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Todo esto, Sofía, mi madre, es por tu familia, por ti». Daniel bajó la cabeza, el peso de sus palabras aplastándolo. «Tienes razón», admitió, su voz apenas un susurro. «No te merezco, pero te juro, Clara, que todo lo que hice fue para protegerte. Cuando descubrí quién eras, quién era tu madre, quise alejarte, pero no pude, porque te amo». Esas palabras golpearon a Clara como un rayo. Quiso odiarlo. Quiso gritarle que su amor no era suficiente para borrar el dolor, pero algo en sus ojos, la misma vulnerabilidad que había visto en el café aquella primera noche, la detuvo. Antes de que pudiera responder, un médico salió. Sofía estaba estable, pero no fuera de peligro. Necesitaba cirugía, y cada minuto era crucial. Clara apretó la llave con más fuerza. «Esto termina esta noche», dijo, mirando a Daniel. «Vamos a la mansión. Vamos a enfrentar a Elena y a Rafael, por Sofía, por mi madre». Daniel asintió, y juntos volvieron a la mansión Montenegro, el lugar donde todo había comenzado. La noche era oscura, el cielo cubierto de nubes que parecían reflejar la tormenta en el corazón de Clara. Cuando entraron, la mansión estaba silenciosa, los pasillos vacíos, salvo por el eco de sus pasos. Pero Clara sabía que no estaban solos. Encontraron a Elena en el mismo salón donde todo se había desmoronado, sentada junto a una mesa cubierta de documentos. Rafael no estaba, pero su presencia se sentía en cada rincón. «Vaya, la pequeña bastarda vuelve», dijo Elena, su voz cargada de desprecio. Pero había algo nuevo en sus ojos. Miedo. Clara levantó la llave, su voz firme. «¿Qué abre esto, Elena? ¿Qué escondió mi madre que te asusta tanto?» Elena se puso de pie, su fachada de elegancia resquebrajándose. «No sabes con qué estás jugando, Clara. Esa llave abre una caja fuerte en el Banco Central. Tu madre guardó pruebas, documentos que demuestran los crímenes de mi familia. Sobornos, fraudes, asesinatos. Si eso sale a la luz, todos caemos, incluido Daniel». Clara miró a Daniel, buscando una señal de traición, pero él negó con la cabeza. «No estoy con ellos, Clara. Nunca lo estuve. Por eso me mantuvieron oculto. Por eso me obligaron a ser Diego, porque sabían que no jugaría su juego». Antes de que Clara pudiera responder, Rafael apareció en la puerta, una pistola en la mano. «Basta de juegos», dijo, su voz fría como el hielo. «Dámela, Clara, o no saldrás de aquí». El tiempo se detuvo. Clara sintió el peso de la llave, de su pasado, de todo lo que había perdido. Pero también sintió el calor de la mano de Daniel, que se había acercado a ella, protector. En un movimiento rápido, Daniel empujó a Clara detrás de él y se lanzó contra Rafael. La pistola cayó al suelo, y los dos hombres forcejearon, mientras Elena gritaba. Clara no lo pensó dos veces. Corrió hacia la pistola, la tomó con manos temblorosas y apuntó. «¡Para!», gritó, su voz resonando en la sala. Rafael se congeló, y Daniel se apartó, jadeando. Elena intentó correr, pero Clara disparó al aire, el estruendo silenciando todo.
Nadie se mueve hasta que me digan la verdad, dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Rafael, por primera vez, parecía pequeño. Tu madre, ella quiso exponernos. La detuvimos, pero no sabíamos de ti, Clara. No, hasta que Daniel, te encontró. Clara sintió que las lágrimas quemaban, pero no las dejó caer. Esto termina ahora, dijo, y con Daniel a su lado, obligó a Rafael y Elena a confesar todo frente a una grabadora que había traído del hospital. Cada palabra era una herida, pero también una liberación. Horas después, cuando la policía llegó a la mansión, Rafael y Elena fueron esposados. Clara y Daniel salieron al jardín, donde el amanecer comenzaba a pintar el cielo de dorado. Él tomó su mano, y esta vez, ella no la apartó. Te amo, Clara, dijo Daniel, su voz cruda, sincera. Y sé que no merezco tu perdón, pero lo intentaré cada día. Si me dejas... Clara lo miró, sus ojos llenos de cicatrices, pero también de esperanza. Se acercó, y esta vez no hubo barreras. Sus labios se encontraron en un beso que sabía a lluvia, a promesas rotas y a un amor que había sobrevivido al fuego. Cuando se separaron, Clara sonrió, el relicario aún en su mano, pero ahora más ligero. Vamos a encontrar esa caja fuerte, dijo, por mi madre, por nosotros, bajo el cielo naciente, con el aroma de la hierba mojada envolviéndolos. Clara supo que el amor verdadero no era perfecto, pero era fuerte, y eso era suficiente. El sol se alzaba sobre la ciudad, tiñendo de oro las calles aún húmedas por la lluvia de la noche anterior. Clara y Daniel estaban sentados en una pequeña cafetería en la costa, el aroma salado del mar mezclándose con el dulzor del café recién servido. Frente a ellos, sobre la mesa de madera desgastada, descansaba una caja fuerte antigua, no más grande que un libro, con el mismo símbolo de la rosa y el corazón grabado en su superficie. La llave que Clara había encontrado en el relicario encajaba perfectamente, y cuando la giraron juntos, el clic resonó como el fin de una larga batalla. Dentro de la caja, encontraron lo que su madre había dejado, un cuaderno de cuero lleno de notas escritas con su letra elegante, detallando los crímenes de los Montenegro, sobornos a funcionarios, tratos con criminales, incluso el plan para deshacerse de ella cuando se negó a callar. Pero también había una carta dirigida a Clara, con palabras que le rompieron el corazón y lo sanaron al mismo tiempo. Hija mía, si lees esto, has encontrado la verdad. Nunca quise que cargaras con mi dolor, pero siempre supe que serías lo bastante fuerte para enfrentarlo. Vive, Clara. Ama. Eso es lo que siempre quise para ti. Clara cerró el cuaderno, las lágrimas cayendo silenciosas sobre la mesa. Daniel tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella, cálidos y firmes. No dijo nada, pero su presencia era suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que podía respirar. Habían pasado semanas desde aquella noche en la mansión Montenegro. Rafael y Elena estaban tras las rejas, enfrentando cargos que los mantendrían encerrados por años. La verdad sobre los Montenegro había salido a la luz. Gracias a la grabación que Clara y Daniel entregaron a la policía, la ciudad estaba en shock, pero para Clara, lo más importante era que Sofía había sobrevivido. Estaba en recuperación, y aunque le esperaba un largo camino, su risa seguía siendo la misma. Un recordatorio de que el amor de una amiga podía ser tan poderoso como cualquier romance. Clara y Daniel habían decidido empezar de cero, lejos de las sombras de los Montenegro. Vendieron las propiedades de la familia, donando gran parte del dinero a causas que ayudaban a los más vulnerables, aquellos que, como Clara, habían sido invisibles para el mundo. Con lo que quedó, compraron una pequeña casa junto al mar, un lugar donde el sonido de las olas era un canto de paz.
Cada mañana, Clara caminaba despereno. System. Lo siento, parece que el capítulo se cortó antes de completarse. Aquí está la continuación para cerrar el capítulo 8. Conclusión. De manera fluida y satisfactoria, siguiendo las instrucciones originales y manteniendo el tono emocional, sensorial y envolvente para el público objetivo. Sci Artifact, ID 78.451.757, 8948, 918 a 42 a 30 y 3694 FAF. Artifact, version, ID 419 AF, B23, 47.1 a 470, 18 B, 42.439.396, Title. Capítulo 8. Conclusión, continuación, content type, text, plain. Cada mañana, Clara caminaba descalza por la playa, sintiendo la arena fría entre los dedos de los pies y el roce salado del viento en su piel. La casa que compartían ella y Daniel era modesta, con paredes blancas que reflejaban la luz del sol y un porche donde colgaban macetas llenas de lavandas. El aroma de las flores se mezclaba con el del mar, creando un refugio que olía a libertad. Allí, lejos de los secretos y las traiciones, Clara estaba aprendiendo a sanar, a confiar, a amarse a sí misma, tanto como Daniel la amaba. Esa mañana, mientras el sol se alzaba en un cielo sin nubes, Clara sostenía una taza de té caliente, el vapor subiendo en espirales que parecían danzar con la brisa. Daniel salió de la casa, descalzo también, con una camiseta blanca que se pegaba a su pecho por la humedad del aire. Se acercó por Ano, y por un instante, Clara lo observó en silencio, maravillada por cómo la luz dorada delineaba su figura. No dijo nada, solo se sentó a su lado en el banco del porche, y sus manos se encontraron sin necesidad de palabras. Ese toque, sencillo pero cargado de promesas, era todo lo que necesitaban. Hoy visité a Sofía, dijo Daniel, rompiendo el silencio. Su voz era suave, como si temiera perturbar la calma del momento. Está mucho mejor. Dice que quiere venir a vernos pronto, pero que primero necesita recuperar su dignidad con un nuevo vestido. Clara sonrió, su primera sonrisa genuina en lo que parecía una eternidad. Esa es, Sofía dijo, y su voz tembló ligeramente al recordar lo cerca que estuvo de perderla. Siempre encuentra la manera de brillar. Daniel asintió, sus ojos fijos en el horizonte. Como tú, murmuró, y Clara sintió un calor subirle por el pecho. Se giró hacia él, estudiando su rostro. Las cicatrices de aquella noche en el almacén aún marcaban su mejilla, pero para Clara solo lo hacían más real, más humano. Había aprendido a ver más allá de las máscaras, a reconocer la verdad en los ojos de un hombre que había arriesgado todo por ella. Y aunque el camino no había sido fácil, cada herida los había llevado a este momento, a esta paz frágil pero hermosa. «¿Sabes?», dijo Clara, su voz apenas un susurro. «Durante mucho tiempo pensé que el amor era una trampa, algo que te hacía débil. Pero contigo siento que puedo ser más fuerte, más yo». Daniel la miró, sus ojos brillando con una emoción que no necesitaba palabras. «Tú siempre fuiste fuerte, Clara. Yo solo te ayudé a recordarlo». Ella se inclinó hacia él, y esta vez no hubo barreras, no hubo secretos. Sus labios se encontraron en un beso lento, profundo, que sabía a sal marina y a promesas cumplidas. Cuando se separaron, Clara apoyó su cabeza en el hombro de Daniel, y juntos observaron el mar, sus olas rompiendo suavemente contra la orilla. El relicario, ahora vacío de su llave pero lleno de significado,
colgaba de su cuello, un símbolo de su madre, de su lucha, de su victoria. La subtrama de Sofía también encontró su cierre. Días después, ella llegó a la casa con un vestido rojo que parecía gritar vida. Mientras reían juntos en el porche, Sofía habló de su propio amor naciente, un médico del hospital que la había cuidado con una ternura que la sorprendió. Es como si el universo me diera una segunda oportunidad, dijo. Y Clara supo exactamente cómo se sentía. El amor verdadero, pensó Clara, no era solo pasión o promesas, era vulnerabilidad, era enfrentar el pasado con valentía, era construir un futuro a pesar de las cicatrices. Y allí, con Daniel a su lado y el mar como testigo, supo que lo había encontrado. La vida no sería perfecta. Habría días difíciles, sombras del pasado que regresarían. Pero mientras tomaba la mano de Daniel, sintiendo el calor de su piel y el latido de su corazón, Clara supo que estaba lista para enfrentarlo todo. Porque el amor, cuando era real, te hacía invencible.